¿Vio El Señor de la Querencia usted? Sí. Sí, po. ¿La primera o la última que se hizo? La primera. La primera. Oiga. Ahí estaba el más malo de los malos, el villano de los villanos, José Luis Echeñique, que abusaba permanentemente de la pobre María. ¡Oh! ¡Oh! Exacto. La mujer del campesino ícono Buenaventura. Bueno, ese papel, el 2008 lo hizo una distinguida y destacada actriz, Patricia López. En el remake, sí, pues, aplauso. En el remake, que se mostró hace poquito, Lorena Capetillo tomó ese papel. Aplausos también, ¿ah? Eso, por supuesto. Eso. Y hoy la vida la junta de nuevo, en las coincidencias, ¿no? La mantis religiosa en el teatro. Se las presentamos a nuestras invitadas de lujo hoy en el siguiente video. Lorena Capetillo y Patti López son el dúo dinámico que está conquistando el teatro chileno con su química y talento en La Mantis Religiosa. Juntas preparan un espectáculo lleno de sorpresas, humor y reflexiones, invitando al público a disfrutar de su comedia delirante. Con su energía contagiosa y su pasión por la actuación, estas talentosas actrices están listas para dejar una huella inolvidable en el escenario. No te pierdas la oportunidad de verlas brillar. Así es la cosa. ¿Cómo estoy en condiciones de recibir a estas dos damas tan Lo veo nervioso, bellas maestro. y talentosas? Lo veo nervioso. Sí, es que estoy nervioso, ¿eh? Marías, hermanas de la mantis religiosa. Por favor, Patricia López, Lorena Capetillo, hagan su irrupción en escena. Vale. Hola, Mati. Gracias. Bienvenida, Lorena, encantado. Gracias por esa de recibirla. presentación. ¿Sí te gustó? Espectacular. Ah, ya. Es que yo vi El Señor de la Querencia. Ah. La que no he visto es la mantis religiosa. Ah, te invitamos. ¿Sí? Sí, por supuesto. Tienes que ir a verla. Son dos de las hermanas ustedes. Sí. Ay, qué miedo más grande. Sí, muy miedoso. Sí. Sí, una hermana muy particular. No somos muy buenas personas, Ustedes la son verdad. las hermanas mayores, ¿o no? Sí, sí, Sí. 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 Hay una tercera que Son llega. tres hermanas, Claro. sí, que la tercera va a presentar un pretendiente y la cuarta es la mantis, que no sabemos si es un ángel o un demonio, que está encerrada. Claro. Pero ustedes sí son demonios. Totalmente. Ustedes le han hecho la vida imposible. Ella va a querer Es lo, salvar que a su dice personaje. es lo que dice la gente. Ah. La gente dice que son malas estas Ya. hermanas. La gente lo Soy dice. rebelde La porque gente el lo mundo dice. me hizo así. Porque nadie Me ha tratado Ya. con- Oye, usted canta también, yo lo sé. ¿Sí o no? Algo Usted tiene un así. pasado feroz con la señora. Sí. ¿Sí? Tuve una teleserie ahí musical juntos. Oh. Hicimos la banda sonora para Amante Feroz. Feroz, una teleserie. La Sí. recuerdo, la Sí. recuerdo. Amante Feroz. Sí. Amante feroz. Qué buena. Ahí Cantaba la Pati creatividad. López. Oiga, ya, las convido, mis distinguidas señoras, por ¿Qué? favor. Muchas Así gracias. donde Pati López, quieran. ¿en cualquier ¿Para qué lugar? Acá. Mire, eso. Ah, perfecto. Una para qué cada no? uno. Igual sería bonito Me cambiarlo. encanta eso. Vamos a fotografiar. Muy cool, ¿viste? Sí, una foto. Muy cool. Vamos a sacar una foto. Oiga, Estamos ya. registrando todo. ¿Qué tal las invitadas? Estupendas, ¿ah? Mira ahí. ¿Sí o no? No me están pescando mucho, pero son estupendas igual. Esta es la parte Disculpa, pero No, tú está sabes muy que bien. las redes Esa foto sociales... Oiga, están en buena. su casa. están en su casa. Oye. Primero que todo, un regalo. ¿Ya? Eso. Oye, esto se estrenó ya, sí. Sí, es Ya. un afiche para ti. Ya, muchas gracias. Mira, te lo puedo poner acá. Sí, perfecto, eso. Para que las mantis te, mire, te mire, mire. cuiden, te protejan, Las mantis tienen mala fama, oye, ¿o no? Las mantis religiosas son un poco peligrosas porque po. despedazan a sus parejas, pues. Exactamente. Eh, Estas damas Suele pasar. ofician de tales. ¿no? Suele suceder. Suele pasar. Pero como todo en la cadena, permite el equilibrio de otras cosas, así que por algo están también. Oigan, doña Pati y doña Lorena, esta gente que es media maliciosa, les tiene un ejercicio, un juego, se llama el Top 3. Primero parte esto por definirse, Patricia, Lorena, en 3 palabras, cada quien. ¿Cómo son en the real life? Dijo Patricia Lorena. Yo escuché clarito. ¿Cómo soy? ¿Cómo eres, Pati? ¿Sí? Yo puedo decir que primero que todo soy generosa. ¿Ya? Me encanta compartir Ya. todo.
Cada vez más honesta conmigo mismo y con los demás, con lo Fíjate. que pienso. Me atrevo cada vez más a decir mi verdad. Y antes menos, ¿sí? Yo creo que sí, que uno nace muy tímido, ¿no? Y como Ya. que hay una mala idea preconcebida de que las mujeres o las personas que son honestas son como intensas o pesadas. Ay, te revela frente a eso, ¿ah? Yo nada intenso, soy pero honesta nomás. Pero viene desde mi trabajo espiritual. Ya, O sea, una de mis ájale, premisas es no abandonarme a la aprobación de los demás. O sea, porque muchas veces uno miente para que me quieran, para que me acepten, para tener una amiga, para ser parte de un colectivo. Y me estoy callando cosas que para mí son súper importantes para poder estar bien. Entonces he aprendido a yo irme, quererme decir, ¿saben qué? Esto me incomoda, esto no me gustó, podríamos hacerlo de esta manera, arriesgando el amor y la aprobación de los demás, Sí. que a veces se pierde. Entonces, por eso digo, he ido aprendiendo a ser cada vez más honesta Generosa, conmigo. honesta Y y... la mamá del siglo. Oye, sí, te leí, te escuché, te vi. Me lo digo yo. Escúchenme, la Pati tuvo un hijo en el año 2022, ¿sí? Tiene 2 años, 3 meses. Claro, 2 años, 3 meses. Y no sé si una frase muy manida o no, muy típica, ¿te cambió la vida? Yo creo que sí. Sí. ¿Te completó? Sí, Sí. me completó. Me completo. Qué buena. Yo me siento una mujer completa ahora, como mujer y como profesional. O sea, llegar cansada después de hacer una función de la mantis y ver a mi guagua ahí durmiendo es como que le da sentido a todo lo que hago. Estoy muy contenta. Qué bueno. Así llora en No, la obra. estás contenta de Tal verdad. cual, así llora en la obra. Yo ahora me doy cuenta Está que no era infeliz, una mujer feliz. feliz. Sí, ¿ah? No era una Ya, mujer feliz. ya. O sea, podía haber aparentado felicidad o parecer feliz, pero yo ahora soy feliz. Qué bueno. Completamente. Qué feliz. maravilloso. Sí. Oiga, doña Lorena, permítame preguntarle, ¿cómo es usted en 3 palabras? En 3 palabras, yo creo que soy una mujer súper optimista. Me gusta mucho el avance. Buena cosa. Ya. Sí. Creo que también un poco lo que decía la Pati, como esa honestidad de uno con uno y sobre todo como también por una premisa de vida, de no hacer que la verdad del otro sea mi verdad. Pero tiene que ver como con contextos de infancia y de crecimiento donde en realidad la verdad del otro terminaba arrollándome y confundiéndome, Ay. como, sí, a lo mejor es como tú dices, y en verdad no, es como... Como una dominación. Claro, Igual. pero responde a historias, a contextos y cosas y etapas que creo que uno tiene que ir cambiando en la vida que para poder sanear pasados, situaciones, porque uno no es solo el pasado, no es así. Uno está en constante cambio y evolución. Entonces, como que creo que sí, hay una honestidad de yo conmigo y con mis lazos íntimos que para mí es fundamental. Optimismo, honestidad. Sí. ¿Y algo más? Y que no sé si será perseverancia tosudez. Una mezcla. Que puede Pero ser una vamos que mezcla, se puede. pero siempre un vamos que se puede, pero a veces me tengo que agarrar y es como, loca, no, eso no, ¿cachai? Como hay algo de eso. Qué sí. bueno. ¿Tú también tienes hijos? Sí, ¿no? Bravo. ¿Tienes hijos? 2, ¿sí? Tengo 2 hijos. Y sí. fuiste mamá muy joven, además. A los Lorena. 19 quedé embarazada. Ya está. Sí. Mi hijo cumple 25 Es un señor ahora. ya. ¿Ah? Es un señor ya. Es un señor. Es adorable. Sí. Es un señor, sí, adorable. Y mi hija Ignacio, que le mando un besito, y a Laura, que tiene 15 años, Ay, y que es qué un adorable dulzor. ese. Sí. Y la van a ver al teatro y le opinan y la opinan. apoyan y le hacen videos súper amorosos. Sí, ha Apañadores sido- a morir. Sí, puedo decir mamitas y papitos en sus casas, que los niños crecen y después nos dan muchas satisfacciones. Ah, pero mira. Sí, Sí. sus rabias también. Yo tengo 4. Oh, 4. oh. Wow. No me agarre Es un gran número. Sí, he aportado a la patria. ¿Cómo se definiría usted en Yo- 3 palabras? Sabía que esta cuestión me iba a pasar, weón, alguna vez. En algún momento alguna mujer rebelde te lo iba a hacer. Inseguro e inseguro. 3 palabras. Así que no me ponga en problemas, por favor. Inseguro. Me tiré al suelo. Pero es linda la ¿sabes qué? inseguridad. Es una Uno buena apre- estrategia uno esa. exacto, uno Pero aprende en la buena vida, maestro.
al suelo. Pero es linda la inseguridad, la duda, son bonitas igual porque nos permiten Son no dar bonitas, todo por sí, sentado sí, y querer sí. explorar Curiosear. más, curiosear, ¿cómo se? Curiosear Más. Es una palabra Eso. compleja, la curiosidad. Es una palabra Es compleja. una actitud compleja. Oiga, ya. Más preguntas así de estas que... Ya. 3 cosas, señoras, que no perdonan. ¡Wow! La inseguridad. La inseguridad. Lógico. Qué difícil. No, pero hay que tú ves tipo la mentira, la traición, no sé, la doble faz de las personas, no sé, eso. Por ahí, ¿no? Complejo. Igual el que no perdonas, yo me he descubierto que a veces puedo ser muy rencorosa. Ya. La siciliana aparece, pero López, ¿cuánto usted? Menadier, pero mi madre es Menadier D'Angelis de Messina de Sicilia. Yo estuve en Sicilia hace 2 Sí, años. siamo Lugar italiani. precioso, sí. Siamo Viene esta italiani. cosa de no más, pero fíjate que inevitablemente con los años se transforma eso y termino entendiendo todo. He terminado entendiendo los crímenes más Perdona, brutales. la tolerancia es lo tuyo, hoy. No, pero es un proceso. Ya. Yo me enojo y sufro cuando me engañan, me mienten, me traicionan. Yo creo que básicamente eso, engaño, mentira y traición. Pero con los años, a pesar de los dolores y dejar de comunicarme con esas personas porque me han dejado hablar o yo, les deseo lo mejor. Y cuando les va bien, me alegro. Quizá no volvemos a ser súper amiguis, pero no guardo rencor en mi corazón Oye, porque y- eso es un veneno Sí, que ¿ah? te mata. Te mata, es verdad. No, Estoy de acuerdo. hay que saber de alguna manera transformarlo. Oye, ¿y sufres con el país? ¿Cómo lo ves? Ay, mucho. Yo amo mi país. Yo me considero una activista desde la cultura, desde siempre en mi país. Siempre he tratado de tirar para arriba desde el arte, el teatro. Siempre he estado produciendo cosas independientes con mis recursos en regiones, en Santiago, desde la música, la literatura, la poesía, el teatro, el cine. He invertido mucho en arte y en cultura. Porque tengo una esperanza y sufro cada vez que veo cosas tan violentas como que el presupuesto de cultura de verdad no le importe a nadie. Como que no entiendan que un país sin presupuesto para cultura, sin un desarrollo cultural, una vida cultural, con la ciudadanía participando en la cultura de sus territorios, desde las municipalidades hasta regiones, es un país en vías de desarrollo. Nunca vamos a ser desarrollados. Y que a través de la cultura y el arte podemos hablar y sanar temas como la violencia, sí, como la delincuencia, sí, como las enfermedades mentales, sí, como la discriminación, como la integración de las personas que vienen de otros países. Somos una tremenda herramienta social de bienestar. Y todavía hay gente como la señora Evelyn Matei que dice, pregúntale a la ciudadanía si prefieren seguridad o cultura. Hay que sacarle del presupuesto de la cultura a la seguridad. No, señora. No, señora. Tener cultura y un presupuesto decente y digno para todos quienes hacemos cultura y arte, esto es cultura. La entretención también es cultura, es tan importante como la seguridad y no se puede poner a pelear esos dos ítems. Eso a mí ya me da Sí. miedo, porque un país Pero está como enojada, con por eso. oscurantismo Sí, cultural sí. y artístico no es un país desarrollado. Y el desarrollo y la seguridad no se soluciona comprando alarmas, señores. Se educa a la gente a la paz, se educa al respeto, se educa al bienestar social. Eso es educación y para eso están los colegios también, no solamente los policías y los detectives y los militares, y que ya la gente ni siquiera quiere seguir siendo carabineros porque hasta a ellos les da miedo. Entonces no dejemos de lado la cultura en estos como discursos presidenciales, porque yo no voy a votar por alguien que no considere que la cultura y el arte para un país es un derecho. Y Lorena, te Pero es como que puedo decir amén, porque Amén, literal sí. no... Sí. Estoy demasiado de acuerdo y creo que las palabras de la Patti son súper como contundentes, completas, me representan completamente. ¿Y tú esperabas algo más distinto, diferente, mejor de un gobierno como el actual, por ejemplo? ¿Ah? Que se define más bien como progresista en respecto a la cultura, más bien vinculado que distante a la cultura, ¿no? Y sin embargo, uno está de acuerdo con la Patti.
En realidad, el presupuesto de cultura, lo que se haga en cultura, le importa muy poco Sí. a casi todos. Es que tiene que ver con la idiosincrasia más que con partidos políticos o gobiernos en sí mismos. Sí, po. Y siempre desde mi optimismo y porque tengo fe en la humanidad, espero, es que si no me muero, es que si no me enfermo. Si no nos deprimimos. Y me deprimo y no me quiero deprimir porque otros no tomen las decisiones que creo que tienen que tomar, porque es mi opinión. Y no soy la absoluta de todo. La pero Lore, sí, déjame decirlo porque tú no lo vas a decir. ¿Qué? También es una súper gestora cultural. Ella gestiona sus proyectos en la radio, ella consigue auspicio, es una muy buena productora también. Entonces, con eso quiero decir que a veces como que es súper como criticable el trabajo de la actriz, como que no hacemos nada o somos súper superficiales, pero detrás de cada carrera, yo lo veo también, ella es madre, hay un montón de esfuerzo, así que... Ay. Por supuesto. Nadie dice las cosas Oiga, buenas, pero siempre puras críticas. Este es el programa en que más han aplaudido ustedes. Que están hablando cosas profundas y verdaderas. Ah, así que por supuesto que imposible sí. no resistirse. ¿Y para a qué un hablar río, de la porque- realidad de los músicos en este Exacto. país? Pues? Sí, uff. Yo creo que uno que conoce tanto, o sea, mi papá es músico, los amigos de mi papá son todos músicos. La realidad del músico, nuestro mismo productor musical de la obra de teatro, un hombre con una Sebas Collarte, que también le mandamos saludos, Sí, bueno, a todo el gran- equipo, pero gran él, que es el creador autor. de todas las canciones, también hablábamos de lo difícil que es también para un músico tener un trabajo estable hoy día. ¿De qué forma? Sin desmerecer ningún trabajo. Sí, ¿eh? Ustedes pueden dar fe de ello y es complejo y es muy duro que esa sea la realidad y es muy duro que la aceptemos también y que digamos, sí, no, el arte que termine siendo un hobby. Matamos el alma de un pueblo. Y un lujo para ciertas personas, Exacto. porque la persona que dice que le bajemos las lucas al presupuesto de cultura tiene plata para tomarse un avión, ir a ver una ópera probablemente en Londres, o ir al cine y pagar plataformas. Hay gente que no tiene acceso. Por lo tanto, aprovecho también de hablar de la importancia de un canal público con contenido artístico y cultural gratuito y democrático para todas las personas. O sea, no debería ser un lujo el acceso al arte y la cultura. Claro. Todos queremos disfrutar. Claro. ¿Cómo se sigue, muchachos? Porque saqué- que- es Déjate llevar. Por eso ¿Me vaya a dejo ver La llevar? Amante Religiosa. La amante, hay que ir a verla. Mira, siempre cuando te quedes Ya. en blanco, hablemos de La Amante Religiosa. Sí. Por supuesto. Gran obra, está rompiendo, está a teatro lleno. Sí, un Ya. éxito. Qué bueno. Vamos a hablar del tema, pero me faltaron las otras cosas que no perdona la Lorena. ¿Qué cosa? No, bueno, sí, yo creo que soy una persona cero rencorosa. Como que creo que las emociones me las vivo muy como un indicador para tomar decisiones. No me Ah, quedo, ya, no de me quedo guata. muy sí, como Ok. de guata, no me quedo muy pegada si algo me molestó, tiene que ver con que a lo mejor no se ligaba mucho como a mis principios o valores, que no tiene que ver con algo moral, sino que desde donde me paro. Desde ese lugar como que la no frontalidad, creo que estoy hablando de los espacios íntimos porque me puedo Ya. esperar cualquier cosa en cualquier lugar, en la calle. O sea, las traiciones, las mentiras son parte de la humanidad. Sería claro. absurdo que yo pensara y esperara una pulcritud moral en todas partes, aunque sí, para allá creo que tenemos que ir. Pero en el espacio íntimo me gusta la frontalidad. Me gusta sí, que me lo digas, no quiero estar adivinando, dímelo, que me carga pensar en las relaciones, como estas cosas medias aguas, medias tintas, después enterarme por otro. No, o sea, aparte ya uno después pasado cierta edad también uno dice como, No hay valor. no tengo 13 años para este tipo Oye, de cosas. Le hablaron al mundo político, a la sociedad y a los señores. Le está hablando a la... No, pero digo, cuando hablo de espacios íntimos, todos los espacios íntimos. Está bien. Tus amigos Ya. cercanos, Ah. no solamente pareja, hablo de el espacio íntimo, ¿no es cierto? Ese espacio, porque creo que los espacios íntimos son ya, para y que esto- seamos vulnerables. De amistades y de Claro, pareja. son para Ya. que es el lugar, es tu lugar seguro. Pero espérate, ¿se juega mucho? ¿Te ha pasado, Lorena? Por eso me lo dices, ¿o no? Se juega un Pero poquito cuando a era la, más chica. a la ambigüedad, Claro, al cuando no era- decir, al ocultar, Cuando tú a eres las más chico, máscaras. cuando tú eres más chico pasan esas Ya. cosas, yo creo, Ya. las vas aprendiendo, entonces creo que de alguna manera uno tiene que proporcionarse espacios seguros, que las amistades sean un espacio Sí, seguro, que tu pareja, que tu hogar, que tu relación con tus hijos sean un espacio seguro. No están exentos de desacuerdos, que no tenemos por qué Pero pensar saber quién igual. es, digamos. Y hablemos con respeto, para mí el respeto es intransable también. Son dos cosas como... Y cosas así, ¿cachai? Pero no que no perdone, sino que voy a poner el límite. Voy a decir, Ok. te veo un poco alterado, hablemos después. Porque puede ser, yo también voy a estar... Quizá no vamos a ganar nada, hablemos más rápido. Pero, Está bien. ¿cachai? Como eso, pero así como de no perdonar me pasa eso, que con la vuelta digo,
qué pena, en verdad no le deseo ni mal. Y si le va bien, digo que bueno, porque es lo que se necesita para avanzar. Y además a veces las personas que uno pierde porque te traicionaron, te mintieron, fueron desleales, tampoco tenían que ser parte quizá de tu círculo, nomás iban cayendo solitas también. A veces duele, pero la vida es sabia, tiene una sabiduría y una magia. Esto no debió haber pasado con esta persona, digamos, ¿no? Pero al final por algo es. Sí, claro. Yo creo que al final el antagonista de tu vida siempre aporta algo. Bravo. Oye, pero Bravo. Una córtenla, frase pues, que muchachos. merece un aplauso. Hoy día podría no haber venido yo, güey. Yo tampoco. A veces para la otra. ¿verdad? Oiga, ya. Vamos con La amante religiosa. la amante. Ah, no. El remake de El Señor de la Querencia. Las Marías ahí. Mira eso. ¿Qué tal? 2008, y esto lo grabaste, Lorena, el último fue el... Me acordé del texto de la obra. Mi vestido, los vestidos con las Marías. Ya, ¿qué tal, señora, fue esto? Probablemente dio lugar al villano más villano que se haya conocido en las teleseries. Brutal. Sí. Un tipo terrateniente, siglo XIX, ¿era esto más o menos? Sí. En el Chile de ese entonces. Empieza la teleserie en un año nuevo, 920. 1920. Ah, Sí. siglo XX. Bueno, Siglo saludar XX. a Víctor Carrasco, tremendo Sí, guionista de teleseries y autor de esta obra. Muy bien. ¿Por qué tuvo tanto éxito, diría yo, me van a perdonar si ustedes entienden que no es así? La versión original y el remake tuvo un poquito menos de resonancia, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se lo explican? ¿Porque ya lo vimos antes y no es cosa nueva? ¿O hay algunas diferencias entre la televisión que se hacía antes y se hace hoy día menos prolija? Estoy inventando, ¿no? Yo la verdad no sé de números. Ahí la Lore puede hablar sobre lo que le pasó a ella con su teleserie. Ya. Yo sé cómo nos fue a nosotros. Te fue estupendo, po. En esa época sí nos fue estupendo. Cuando yo me acuerdo que cuando estábamos grabando y aparecía un guión, salió el capítulo 20 y lo íbamos a buscar, te juro que nunca me había pasado en todos los años de teleseries que estuviera todo el elenco Ya. sentado. ¿Qué va a pasar ahora, compadre? ¡Guau! Lo leíamos como libro. Sí, obvio. Lo leíamos como libro. Fíjate, o sea, ¿ah? ya desde la escritura Claro. era buena. ¿Eh? Y eso son cosas que no pasan siempre, que estuviera todo un elenco como, "Oh, la cagó la escena". O sea, maravilloso. Y por ende Ya fue- como literatura era bueno, entonces imagínate ya eso representado. Y como- Era bueno desde un... Fue muy desde- demandante, me imagino, además, para ti, ¿no? eh, Porque era un personaje, además, muy sufriente, lo pasaba mal todo el rato. Sí, pero ¿Sí o no? no, a mí no me ¿No? afectan ¿No los te complican esas personajes, no me cuestiones? los Ya. llevo a la casa, no, yo me canso igual con una comedia o con una tragedia, son las mismas horas de pega, no me cansa más el drama que la comedia, la verdad, me encanta, o sea, no, son ¿Y tú- emociones nomás. ¿Y tú, Lorena, cómo lo viviste? Era un desafío súper grande por lo mismo, porque venía Sí, po. después de esta teleserie, que además hecha por un elenco icónico, una teleserie en sí misma ya icónica por todo, por lo que decía la Pati, o sea, desde la escritura. Entonces, pero la verdad es que cuando me invitaron y desde lo personal, nunca me lo tomé como, vamos a competir contra esa versión. No es que no, esas cosas que tú sí, no, ¿para qué? ¿Cómo me lo tomé? Como un ejercicio de resistencia del género teleserie en la realidad actual de la Te televisión. iba a preguntar. Como que Sí, en po. realidad hay un canal haciendo teleseries hoy en día, no hay más canales, no había más guiones, no tengo idea si no había más guiones, si es crisis de guión, si no es de guión, por dónde pasa la crisis. Yo creo que hay crisis en todos los trabajos, cada uno está revisando sus bases para poder reformularse y enfrentar nuevas audiencias, nuevas generaciones, nuevas temáticas, nuevas problemáticas. En el caso de la televisión ha tenido crisis últimamente en todos los espacios y todos lo sabemos, no es un secreto para nadie. Entonces, para mí era un ejercicio de resistencia del género teleserie en la televisión chilena. Y creo que reversionar una teleserie era una responsabilidad altísima, tanto como reversionar una obra, una canción, una película. No se había hecho nunca acá. Era una apuesta que Sí, había po. que ir como con... Una apuesta con vara alta, previa. Claro, más encima Claro. era con vara alta, era como... Y bueno, era tomar el texto e interpretarlo con, Oye, ¿qué le con el pasó- escenario ¿Qué de le hoy. pasó a los canales, a las televisoras con el tema teleseries, pero no solamente teleseries? En general, hoy día los chilenos ven mucho menos televisión, los convoca mucho menos. Alguien me decía, mira, es que aparecieron un montón de plataformas distintas. Entonces la oferta está más diversa, ¿no es cierto? Pero cuando era solo radio y aparece la tele, la radio sigue.
cuando aparece la tele que amenazaba con romperla, el cine sigue. Entonces uno dice, mira, aparecieron un montón de plataformas y la televisión está en una suerte de depresión como mercado, diría yo, entre otras cuestiones con las áreas dramáticas muy disminuidas, ¿no es cierto? Ay, qué pena más grande. Bueno, Sí, po. yo quiero hablar de otra cosa, que ¿Ya? me quedé pegada con la pregunta que le hiciste a la ¿Viste? Lore. Si podría no haber venido hoy día, compadre. Sí, si da lo mismo de tu A pauta, ver. si da lo mismo tu pauta, la cuestión es fluir. Yo quiero hablar de otra Fluyamos. cosa. No, Por eso perdón. digo, Hoy día fui a comprar. denle nomás, lleguen el programa. No, que... ¿Dónde quedan, chiquillas? Quiero contarte lo que me pasó. A Yo ver. estaba en el Caleuche y alguien me dice, el Caleuche el año pasado, Ah. oye, van a hacer un remake del Señor de la Querencia. Yo me alegré nivel Dios porque pensé que ese remake iba a ser con el elenco. Claro. Y le digo a Milo Stitch, vamos a hacer el Señor de la Querencia. Estáis loca si no es con nosotros. Mi personaje lo va a hacer no sé quién. Y fue como... Corazón roto. No, yo escuché mi corazón romperse porque además tenía muchas ganas de hacer teleserie, muchas ganas de volver a hacer ese rol, qué cosa más linda. Entonces para mí fue un entender, remake del texto con otros actores. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la gracia? Y tuve que comprender cómo se hacen remakes de películas, de obras de teatro, que lo iban a hacer con otros actores. Ya. Y cuando lo entendí, y me empezaron a preguntar qué opinaba, solo me nacía decir, ojalá que les vaya increíble. Pero siempre hubo en la pregunta una malicia, encuentro po. yo. Sí, Es po. como, oye, ¿qué te parece que no le esté yendo tan bien? ¿Qué te parece cómo lo hace la Lore? Estupendo, regio, que les vaya increíble, que la gente los vea. Hay que apoyar toda Sí, iniciativa po. audiovisual. Hoy en día no nos podemos boicotear entre Exacto. nosotros porque todos necesitamos trabajar. Olvídate la cantidad de cesantía que hay en el mundo audiovisual porque solamente hay un canal haciendo producciones audiovisuales. Falta 7, el 13, Chilevisión. Falta 3 áreas dramáticas. Toda esa gente está ahí. Desde la secretaria, los técnicos, las roteristas, los todo el mundo maquilladores, todo el esperando mundo que los esperando. llamen Entonces, para trabajar, claro. lo único que me nace decir es que les vaya increíble, para la próxima que les vaya mejor. Y por ese mismo sentimiento de solidaridad, de amor, de cariño, de respeto entre nosotros, de no más competencia ni tirarnos para abajo, es que cuando leo la obra y me convoca el director y me doy cuenta que falta una actriz, mi hermana, yo propongo a Lore. Porque además de lo talentosa que es y perfecta para el rol, que además canta, etcétera, digo, qué lindo que se comprenda que dos actrices que deberían estar peleándose entre sí pueden hacer una obra de teatro juntas y reírnos también de esa competencia en la obra, porque son dos hermanas que compiten un montón. Entonces hay todo un sentido en esta dupla que también demuestra que no hay que competir y desde la prensa tampoco hay que tirar para abajo los proyectos No, porque claro. cuesta mucho levantarlos. Pueden ser buenas ideas, malas ideas, exitosas o no, No, y pero puede vamos ser, que se puede ser que te guste o que no te guste. Claro. Si todo bien, es todo bien. Tú puedes mirar una teleserie, hoy no me gustó nada, no me gustó la luz, no me gustaron las actuaciones. A mí no le pasa, uno ve una película y de repente dice, uy, no es lo que yo esperaba. Todo bien. Es muy distinto a tirar para abajo el mercado, el negocio y el trabajo. Y de hecho, una actriz en Los Caleuches que ganó un premio, ¿cómo se llama? Ay, perdona, la protagonista, la esposa del... ¿La bacha? La Bacha. Se llegó a emocionar diciendo que había sido súper fuerte también las críticas hirientes en Sí. redes sociales, como qué culpa tiene una actriz que le hayan dado un rol que ya se hizo antes, como un poco más de respeto a nuestro oficio, es un trabajo. Sí. ¿Qué onda? Pati López, Lorena Capetillo y la mantis religiosa. Pero antes de eso, ¿en qué momento de la carrera actoral están en términos de desarrollo, de crecimiento, de conseguir o haber conseguido las metas, Patricia? ¿Cómo te sientes en este minuto de la vida? En una etapa muy fascinante porque tiene que ver con haber logrado una madurez. ¿Ya? ¿Como actriz? Sí, y la maternidad también hace que caigan muchas fichas y muchas cosas se ordenen, sobre todo las prioridades. Y vengo con un cargamento de historias personales que yo quiero contar, que yo quiero producir, que yo quiero sacar a la luz tanto en teatro como en televisión y en cine. Así que los años que me quedan tienen que ver con también colaborar con ciertos colectivos elegidos con pinza,
donde me mueva el cariño y el afecto y las historias mías, trabajar para que vean la luz. ¿Y usted, señora? Yo creo que en un tiempo de querer conectar con cosas que quizás dejé en pausa en su momento por no sentir que tenía las herramientas o que no estaba el espacio, que no sabía cómo hacerlo. Creo que he tenido que ir madurando emocionalmente para poder tomar las mejores decisiones y adentrarme en los espacios para poder poner los temas que quiero plantear. Dentro de ellos están los radioteatros que estamos gestionando con mi productora, o la radio, o el teatro mismo. ¿Qué radio estás haciendo? ¿Qué estás Radio haciendo? 13C, Fanáticas, con Arantxa Donhofer, mi partner in crime. Le mando un besito a Lari. ¿Hora y de qué se habla ahí? Fanáticas es un radar ¿Ya? de entretención, cultura y todo lo que está pasando en el mundo, que va de 5 a 6 de la tarde por Radio 13C, 102.1 FM. Ah, pero muy de corrido. Se lo sabe. Locutora radial. Locutora radial. Sí. Y obviamente esta obra que para mí era muy importante, creo que dentro de todo el tiempo que estuve trabajando y que fue muy intenso y que agradezco mucho todo mi tiempo en teleseries, pero nunca supe, no conocía, no sabía, y dentro de la maternidad y miles de cosas que pasaron que me superaron, nunca pude conectar con los montajes con los que yo hubiese querido, y este es uno de ellos. Así que es como de estas experiencias de vida que tú decís, voy a hacerlo, porque si no lo hago ahora, entonces... ¿Y por qué este montaje en especial, en particular? Por el texto. ¿Ya? Me gustaba mucho que fuese de Alejandro Sieveking, que era para mí una necesidad, ser un clásico del teatro chileno, y este en particular, que no ha sido muy versionado tanto tampoco. Me interesaba mucho explorarlo, porque tiene una gama muy amplia de posibilidades para hacer esta obra, y de hecho la forma expresionista en la que está abordado el montaje es una de ellas. Es interesante. ¿Cómo es, con qué, visualmente, con qué se encuentra ese espectador que se sienta ahí en el Mori Recoleta a mirar La Mantis Religiosa? ¿Qué hay en escena? La Mantis Religiosa es muy caleidoscópica en sí misma, como ¿Ya? texto, como obra, yo encuentro. Y está abordada en esta versión, como te decía, de una manera muy expresionista. Entonces ¿Ya? te encuentras con una puesta en escena, un diseño de escenografía que juega con las luces, que juega con las formas, con las intenciones, el vestuario también, que es medio gótico, pero no, entonces medio sadomasoquista, o medio renacentista, como que no hay nada muy claro hasta que comienzas a vincularte con las historias de las hermanas ahí en Mira, escena. ahí está. Ahí está, Pusieron la por ejemplo. qué temible. foto. Ahí están las Yo fotos. me puedo sumar a lo que dice Todo. la Lore solo con una palabra más que tiene que ver con cuerpos. Yo creo que en esta obra el cuerpo del actor, el cuerpo en toda su expresión, al límite de las locuras más locas, como esas reacciones físicas que uno nunca se permite hacer, están. También el cuerpo creo que es un gran Sí. elemento. Es como volver a recuperar el cuerpo en el teatro Sí. como actor protagónico. Es muy física, es muy entretenida. Muy física, está muy exacerbada en todos los niveles, y eso lo hace muy interesante como trabajo actoral, muy desafiante, muy entretenido. Ya. El teatro yo creo que se puede spoilear, porque uno puede más o menos contar la historia. ¿Este es un thriller con cierto toque de comedia también? ¿Cómo es la cosa? Full comedia. ¿Cuál es el argumento? Es una comedia ¿Ah? desatada. Señoras ¿Ya? y señores, ustedes si se quieren reír de Así, nosotras, venga y ríase. Y ríanse con permiso, porque Sí. la gente a veces se empieza a reír como de poquito y de pronto ya explota y ya no paran más las Desde carcajadas. el momento uno está súper Claro. permitido que se rían. Pero es humor Sí. negro, entonces, claro, es un humor Y estas son que- 4 hermanas, de las cuales se ven 3. Una que llega, 2 que están y una que está encerrada, que cuidan al papá, que está medio enfermo. Un padre Sí. alcohólico, estas Ya. 4 hermanas, Ya. una de ellas es una es que un monstruo, así la catalogan como un monstruo, por lo tanto Ya. la tienen encerrada. Pero en realidad no es que sea un monstruo, podría perfectamente ser la más virtuosa de las 4, quizás, Ya. ¿o no? ¿O sí? No sabemos. Es muy ambigua la obra. Sieveking la describe como una torta mil hojas. Hay muchos factores que están dentro de la obra. Ya. Primero, la relación entre hermanas que se odian, que se envidian, que se levantan a los novios, que se detestan, que se tratan con mucha violencia. Un vocabulario de mucha violencia, pero muy elegante a la vez, pero se dicen unas pesadeces horrorosas. Horroroso. Luego está el mito de París, que lo toma Sieveking, un mito de París que explica un poco el inicio de la guerra de Troya,
un príncipe que es seducido por unas diosas, que se le dan ciertos regalos, también puso eso. Y como tercera capita están las tías de Sivikin, que él creció visitando unas tías que vivían juntas, solteronas, muy venenosas en su manera de hablar y referirse a las personas, como Pitucas venía ameno, que eran personajes que siempre a él lo perturbaron y siempre las ha puesto en sus obras de teatro. Por eso escribe a villanas también, Sivikin, porque las conoció, las escuchó hablar y eran parte de su familia. Y como cuarta capa, el contexto social y político del 71, se dice que ¿Cuándo se estrena, no? ¿Sí? El 71 se estrenó por Ya, primera vez. ya. Se dice que cada una de las hermanas representaba un partido político y la mantis religiosa, que es este monstruo que para algunos es un monstruo asqueroso y repugnante y para otras es lo más bello que hay en el mundo, es lo que significaba la UP. Esa promesa de justicia, de igualdad, en fin, y los otros partidos políticos que disputan entre sí. Y el Entonces, mensaje era el virtuoso, el monstruo era el virtuoso al final, ¿sí? ¿Eso? Esa es la lectura política. o sea, la UP para algunos Claro. era la salvación del país, una cosa muy linda, hermosa y solidaria, y para otros, unos comunistas come guagua. Entonces, eso está en la obra. Está, Cómo interesante. una persona, esta mantis, esta idea puede significar muchas cosas positivas y negativas. Y sucede siempre. Según desde, nunca- claro, según desde el punto de vista de donde se la observe. Entonces, sí. Además de la mitología, además de las tías de Sivikin y además de las relaciones familiares a veces que son súper tóxicas. Entonces, es divertida. Esto se estrenó el 2 de mayo, ¿sí? El Hace 2 de mayo, poquito. sí. Este viernes Sí. 2 de mayo, en medio de este fin de semana largo, así que agradecemos mucho al público presente, porque la ¿Sala verdad que llena? el Lleno. viernes estábamos con la sala llena, el fin de semana mucho público, siendo un fin de semana largo, así Sí. que estábamos súper contentos por eso también. Y los esperamos además este fin de que se viene y durante todo mayo, pero este fin de que es muy importante porque se viene la celebración del Día del Teatro, el Día Nacional del Teatro. Es verdad. Así que para que estén súper atentos, porque van a haber descuentos en las entradas, van a pasar cosas muy bonitas, vamos a tener la posibilidad de tener conversatorio también. ¿Cuándo el conversatorio? ¿El viernes? Yo digo que es 9 de mayo. Parece que el 9 de ¿Qué mayo es un no lo pueden conversatorio confirmar en redes este sociales. contexto? Un Perdona. diálogo con el público. Andrea Pérez de Castro, que dirige el teatro, nos va a hacer entrevistas y va a estar el público presente, entonces podemos conversar. Conversan y luego la obra. No, No, después. antes, primero la obra y después el elenco, Y sé que el después equipo el se Después queda... viene Ok. el carrete. Lógico. Es con Sauer la cuestión. Por después. supuesto, Ya. sí, con baile. Somos muy bailarinas nosotros. Oiga, ¿nos vamos al gol o no? ¿Sí? Déjale. ¿No? Juanjo, No, vamos al gol. Lavín, vámonos al gol. No vamos a ir al gol. Se reversa todo. ¿Por qué? Fue solo amenaza. Ah, qué pena. Solo amenaza. A cambio de eso le ofrezco, señora, revisar en fotografías parte de sus historias. El desquite. ¿Qué te dice eso? El desquite, mi primera película profesional. Mira el elenco. Daniel maravilloso. Muñoz, Bélgica Claro. Castro, Aldo, la Mari Izquierdo, Willy, la Tamara. ¿Cómo estaba yo? Bien nerviosa. Los mejores recuerdos de la vida con esa película tan hermosa. Qué linda, Pati. Sí, súper linda. ¿Te acordáis qué año fue? Uf, yo ni siquiera había egresado. De hecho, estaba preparando mi egreso con Alfredo Castro y él me dejó hacer la peli. Así que yo le debo el inicio de mi carrera en cine a Alfredo. Él tuvo la visión. No ¿Y qué? me querían dar permiso Eso. en la escuela porque significaba faltar mucho, ir a Evo. Chillán, a filmar. ¿Y qué crees tú que vio Castro Alfredo en ti? A ver. Me dijo, yo creo que ¿Ya? una actriz no se puede perder una oportunidad como esa. Así que yo te defendí frente a la comisión para que no te echaran y que pudieras hacer tu película. Y después me permitió llegar a ensayo, poquito ensayo, me marcó mi personaje y pude egresar. Muy buena onda, Alfredo. Ok. Revisamos próxima foto. A ver, señoras, señores. ¿Y esto qué es? La Lorena ahí. Esto Machos. es Machos. machos. Sí. Claro que sí. Mira qué chiquitita estabas. Oh, ¿Quién la vio? Tenéis 20 años ahí, ¿o no? 20, Poco. 23. 23. Sí, claro. 23 años. O sea, fue mi primer trabajo también. Recién salía de... Fue un fenómeno también. Ese de fue la un escuela. fenómeno, de Sí, repente. fue un fenómeno. Yo creo que nadie lo imaginaba tan así, pero así fue y fue una experiencia muy poderosa, un poco agobiante, que no me lo esperaba, era muy extraño, pero fue muy entretenido. Sí, muy entretenido. ¿Y
¿Cuántas teleseries hiciste al final? Ese fue tu debut en teleseries, ¿eh? Ese fue mi debut, fue mi primer trabajo. Yo Claro, estaba titulándome y claro. aparece este trabajo. Hiciste como 15 o 20, yo leía el listado, larguísimo. Sí, yo creo que son hartas. Y tuviste más en el 13 que en TVN, ¿o no? ¿Sí? Claro, TVN Sí, estuve po. en separado solamente. Claro. Y después pasé a Mega con el equipo cuando el equipo se cambió para allá. Rivales de canales Sí, también, po. ¿cachai? Tú tuviste más en TVN. Amigas y Sí, rivales. ¿verdad que estuvimos en teleseries opuestas? Sí, teleseries opuestas. Cuando existían estas guerras de teleserie, lanzamientos de teleserie, eran guerras de teleserie realmente. Claro, sí. Sí. Para ellos, no para nosotros. No para uno, porque al final tú te encontrás en distintos lugares laborales y este mundo es así de enano, entonces como que te encontrás en todas partes. Aquí Pero querés. mediáticamente era una guerra de teleserie porque el rating antes pesaba de una manera distinta también como medio de comunicación, era todo diferente también. Había demasiadas lucas de por medio. Sí. El público era distinto, eran otros gustos, otros intereses, otra forma de... Sí. Oiga, ya. Siguiente fotografía. A ver. ¿Qué es esto? A ver. Aquelarre. Aquí, gran personaje. Con hiciste, Marcelito Paqui. Alfonso. Sí, claro. Mi primera teleserie de la vida, Carolita Meneses, que ahora está dándose al aire en Televisión Nacional, ya es un clásico, comedia desatada, la Kena Rencoret maravillosa, que tuvo la sensibilidad de poder oír mis propuestas y aceptármelas y ¿Y confiar. esto hablar como mexicana fue idea tuya? Sí, Sí, ¿eh? sí, pues. Sí, ¿ah? Es que, claro, descubrí que en el mundo rural las rancheras y La las teleseries rompen, mexicanos, po. Claro. no, son como la empanada y la cueca. O sea, Exacto. es parte de la realidad porque yo soy muy estudiosa de los personajes cuando tengo que estudiarlos y me fui a meter en muchos pueblos. Entonces dije, bueno, de tanto ver teleserie, ¿por qué ella no empieza como cuando los chilenos viajan al extranjero Llegan hablando. y llegan hablando un como poquito? Y dije, argentino ¿por qué después de ella una no? semana en Buenos Aires. Se habla todo el Claro. día viviendo. Entonces empecé a hacer unas transcripciones, esto fue aceptado, fue muy divertido, después ya fue incorporado desde el guión y bueno, el personaje es lo que es ahora. Una Qué genial. niña Un muy, clásico. muy intensa. Es genial. Oiga, ya. Siguiente fotografía. Damas y caballeros. ¿De qué se trata? Lo que viene. ¡Ah! ¡Brujas! Oh. Mira. Justo nos encontramos con Lanto hoy día. Antonella Río. Sí. Po. Sí. Bueno, otra teleserie que también fue súper icónica, también muy sorpresiva, y era como este tiempo de protagonismo en teleseries que también eran súper fuertes. Me acuerdo que me abrumaba mucho. ¿Te abrumaba qué cosa? ¿El protagonismo? No, claro, esta cosa El- mediática que era súper fuerte. Correcto. Y que Era se entrevistaban y que si se leía en Era la mucho, calle, claro, quedaba la era escoba. el ítem Ya. prensa era un ítem laboral más, Claro. súper demandante. Muy distinto a cómo ocurren las cosas hoy en día. Y me acuerdo, o sea, como que me acuerdo de eso. Pero como experiencia laboral fue maravilloso, fue muy entretenido hacer un personaje como ese porque era indagar también en la bondad desde una oscuridad también. Desde que era considerada la más buena de las brujas, pero en verdad era una bruja. Entonces eso era muy entretenido. ¿Otra más en tu Ah. carrera, junto con la de ahora? ¿También es una bruja encontráis? ¿La de ahora? Es una momia. Es una Oh, momia ¿quieres ser bruja. brujo hoy día? Sí, ¿soy momia? No, es que nuestros personajes son entre brujas, momias, son una cosa monstruosa, en verdad. Pucha, no me la perdí, Lore, no vi brujas. No, es pero que sí, uno cuando imagínate. estaba haciendo la teleserie no podía verla del lado. No, y aparte no te había olvidas tiempo. No, pues no había, o sea, o veías el capítulo mientras se estaba emitiendo o te lo habíais perdido nomás, Sí, si po. no había... Plataforma. Claro. No había YouTube. No, No. Ya. Net. ¿Qué es lo que sigue, señora, Qué señor? nervio estas cosas de las ¿Qué fotos. pasó? Uno y uno. ¡Oh! Pura sangre. Pura sangre. Oiga, qué cara de pura sangre tiene ahí, ¿ah? ¿Ves tú? Mire. Pura sangre. Mi primer rol protagónico en una teleserie. Nada, una experiencia fascinante. Me encantaba ir a grabar, me encantaba la historia, esta historia de venganza entre mujeres. Mi madrina era Gloria Muschmayer, tú comprenderás lo que aprendí. Mi archienemiga era la Gaby Hernández. Y Tenía ahí, que seducir a tres eso, hombres, que tenía además como de tres femme galanes. fatale ahí, ¿no? Eran tres Sí. superactores, el Pancho Pérez Vana, el Benja Vicuña, Cruz Coque, Rudolfi. Yo podría decir que fue un gran aprendizaje en mi carrera como actriz, porque un protagónico requiere de mucha concentración, mucho profesionalismo, porque llevas la historia. Sí, po. Y tienes que grabar ¿Y muchas el escenas al día. el galope cómo se le dio? El galope es una historia larga que no Ya. la puedo contar acá porque ¿Por voy qué? a consumir todo lo que queda de programa, pero al final de los Ya. entrenamientos, que era un caballo que me botaba mucho y que me dejaba llorando. Me estás los- jodiendo. No. Perdona.
No sabíamos que era un pura sangre, un caballo ganador de carreras que se llamaba Turbojet, conocido por lo rápido que era y que no había sido montado durante años, que estuvo encerrado porque lo tenían de cemental. Y ahí yo tuve que aprender a galopar a pelo. ¿En serio? No, lo pasé pésimo. Oye, que lo pasaste pésimo No, me con botaba contra el picadero, me botaba el caballo intencionalmente, se paraba en dos patas para botarme. Yo como, mientras él corría, porque era un caballo árabe, yo creo que me tenían que subir, era como a esta altura. O sea, era inmenso, me tenían que ayudar para subirme y cuando se desbocaba para botarme yo colgaba y me tenía que agarrarme, me acuerdo perfecto de las crines y del cuello, pues, y miraba sus patas para abajo cómo corrían a 1000. Ah, pero qué locura. Sí, fue bastante peligroso, pero saqué la primera escena perfecta. Espérate, pero ¿y dobles no ocupaban? ¿Qué sé yo? No. Porque hay gente que es más experta que tú en montar el caballo. No, No, ¿ah? no, yo creo que nadie sabía que era un caballo tan problemático, o sea, obviamente. Cosas que se fueron descubriendo a Y medida yo que iban también quizá debía haber dicho, oye, sabes que esto es peligroso, pero nunca jamás me atreví a cuestionar nada de la Tu primer producción. protagónico. Claro, Ah. no, pues uno agradece los espacios, pero bueno, Fue nada, complejo. no me pasó nada y a la teleserie le fue increíble. Estupendo. Ya está. Ahí actuó Felipe Camiroaga, ¿no? No. ¿De la sangre? No. ¿Cómo se llamaba la de Felipe? No me acuerdo. Rojo y miel. Rojo y miel. Rojo y miel. Qué talentoso Felipe Camiroaga. Sí, ¿ah? Qué guapo, además. Yo me ponía tan nerviosa con él. Me encantaba. Me encantaba. Confesiones tardías. Sí, Confesiones. tardías. ¿Nunca mencionabas lo en directo, debo en vivo decir con porque, Felipe? ¿No? ¿Ah? ¿Nunca le suspiraste en vivo y en directo? No me atreví. No, ¿ah? Porque tú sabes que nosotros siempre como actrices teníamos que ir al matinal. El Sí, pues, matinal mucho. alimentaba mucho la teleserie alimentaba mucho el matinal y siempre me elegían a mí, que no tenía ningún problema con las cámaras, para promocionar las teleseries. Entonces siempre tenía cada año que ir al matinal y hablar con él y contar chascarros y cosas. Y yo lo encontraba tan guapo, pero tan paralizantemente guapo que nunca me atrevía a hacer nada. O sea, era como que lo miraba y decía, "Qué hombre más lindo". Era muy lindo, muy lindo. A mí me gustaba mucho. Encantadora además. Todo mi gusto. Sí. Yes. Oiga, tenemos más fotografías para recorrer la historia. Lore, te toca a ti. It's my Esta- turn. Ah, Con César Calle. perdona nuestros pecados. Sí, ¿Sí? sí. ¿Qué tal? No, maravilloso. También fue, aparte que esta teleserie llegó después de un tiempo. Ya estaba ahí más grande ahí. Sí, ya estaba más grande. Sí. Esta teleserie llegó, sí, después de un tiempo también como bien reflexivo en lo laboral. Entonces me invitaron además por 10 capítulos a participar de esta teleserie que de pronto se empezó a alargar, le empezó a ir bien, le empezó a ir bien y nos quedamos hasta cerrar primera temporada y partió segunda temporada. Entonces fue como una gran sorpresa. No, yo iba por 10 capítulos y me parecía muy interesante el personaje, que marcaba como un punto de inflexión, era estar con un elenco maravilloso, me tocaba trabajar con Solo Holzapfel, con Alejandro Goit, con Etienne Bovenrit, entonces como que encontraba que ese espacio que se tenía que armar, que era muy en paralelo a la historia, era entretenido de abordar, era como una historia aparte y era poquito y me permitía ser mamá y podía seguir trabajando en la radio y fue como, lo encontraba perfecto para poder también desarrollar el músculo actoral interpretando otro tipo de personaje. Y de pronto esta historia tuvo un vuelco, entonces fue una gran sorpresa, una gran sorpresa. Perdón, Y lo vivimos, ya pero así está. también, sí, con mucho ¿Cómo se llama? corazón. No recuerdo el nombre de tu joven. Nora. No, pero el protagonista, él. César Calle, César. el actor, sí, César Calle. Ah. Ya, tenemos más fotografías, entiendo. A ver. Oh. Pero qué buena imagen. Este sí que es galán para ti, pues, No, Patria. eso totalmente fuera de contexto. ¿Qué es eso? Qué hermoso. Eso es una comedia que se llama Grado 3. Ya, Creo que fue de las primeras producciones de Fábula, si no me equivoco. de los Larraín. Esta es una película canadiense, creo, que la reversionaron al chileno. Y a mí me tocó una historia con este tremendo actor que reescribimos juntos porque no nos gustó cómo estaba escrita. El texto era muy obvio, muy vulgar. Y él estaba preocupado, me acuerdo, que me dice, Pati, yo no puedo decir estos textos porque yo tengo hijas. Que no te preocupes, que yo también lo Perdona, encuentro... ¿esta era una historia de amor entre una joven como tú y un Un caballero mayor? escort. Una Él, escort. él llama Ya. a un escort para tener una noche de pasión Ya. y se toma como una especie de pócima.
Ya, la chupirca al diablo, no Ya. sé cómo se llamaba, y termina siendo muy vigoroso y haciendo gimnasia conmigo. Ese es el chiste. Entonces era muy divertido porque él se preocupaba de los textos, porque dije, no te preocupes, hagamos una adaptación más blanca, pero seamos muy graciosos nosotros. Entonces no fue necesario el texto evidente y lo reformulamos y al director le gustó y salió una linda historia. Todavía hay Además gente que él es graciosísimo de suyo. Así. Es maravilloso, Sí. un tremendo compañero. O sea, Tremendo compañero. ya, buena foto, divertida. ¿Viene alguna más, damas y caballeros? A ver. Lorena Capetillo dice, y crisis económica que enfrentó, fíjate, no sabía esto, tuve que vender el auto y entregar el celular. ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Qué ¿Por pasó? qué ocurrió eso Qué en tu carrera risa. llena de cuestiones exitosas, Lorena? Me dio mucha risa porque me dio mucha risa que saliera ese titular porque en realidad la entrevista se trató de cualquier cosa menos de eso. Los periodistas, mala raza, veía. No, sino es que no hubo ninguna mala intención en todo Ya. caso con el titular, solo que Ya. la entrevista no se trataba de eso. Correcto. Pero en un momento me preguntan, ¿cómo ves tú cómo se organizan los artistas financieramente, siendo que hay trabajos esporádicos? Entonces, en el fondo la pregunta iba, ¿cómo se organiza? ¿Cómo sobreviven? En verdad el eso, fondo? claro. ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo te organizas? Y ahí contaste esto. Y lo que yo conté es que siempre he sido muy previsora, siempre ahorro mucho, como que esa ha sido mi máxima en el fondo, como aunque ganase más, yo jugaba a tener este sueldo independientemente si ganaba esto, porque yo no claro, tengo contrato 6 meses, pero ¿cómo vivo el resto de los 6 meses? Claro. Entonces como que repartía, jugaba mucho a proyectar siempre a un año. ¿Cachai? Como proyectar siempre como ir proyectando lo que más pudiera. Pero una vez pasó que quedé embarazada. Que hizo junto todo. Como cuando viene la tormenta y tú estás adentro del ciclón. Tu segundo hijo. Mi segunda hija. Tu hija, Y el ciclón y yo adentro del F5 mirando como todo. Entonces yo le dije, yo no tengo mucho desapego, le decía en el fondo a ella con lo... Cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer. Soy muy apegada, en realidad no sé cómo soy, de repente pasan cosas, a veces te apega y algo, a veces no, pero cuando hay que hacer lo que hay que hacer, hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces le dije yo, en ese tiempo tenía que cortar con lujos que no podía sostener porque tenía que saber administrar esos dineros en otras cosas. Para mí en ese momento el auto era más un gasto que lo vendí y me sirvió para costear, dividir dinero y no pasaba nada. Dije, lo pensé así. Yo soy una persona que vengo de familia de esfuerzo, o sea, no es que yo nací en cuna de oro y no tengo idea, pero dije, algún día volver a tener auto, da lo mismo, no es tan terrible. Y Se es vende el cierto- auto. Y es cierto que si te organizáis en Santiago, uno puede sobrevivir sin el auto. Pero si yo nací a pata, por eso te digo, o sea, toda mi vida en micro daba lo mismo. Tuve un auto, tuve la gran bendición de tener un auto, pero si ya no lo tenía, no dejo de ser la Lore, no es tan terrible, no pasa nada. De hecho, yo veía que era más por fuera, era un, ¡oh, tienes que vender el auto! Y yo así como, "Ah, esto me hace peor, como me hace peor Oye, que... y la vida, porque uno dice, o la gente que nos ve en la casa, yo mismo me puedo pensar eventualmente, que esa vida llena de luces, de éxitos, de aplausos, de teleseries una tras otra, es una vida económicamente particularmente exitosa. Y lo es, pero a tramo. O no Es que es depende tanto. Nosotros somos temporeras, Pero es que querido. depende A ver, cómo por eso midas el cuenten. éxito, porque ¿Ya? para mí el éxito es dormir 10 horas seguidas, por ejemplo. Yo encuentro que el éxito tiene que ver con qué es para ti el éxito, qué es para cualquier persona el éxito. Para mí el éxito, yo creo que haber administrado bien mis bienes en ese momento, a pesar de que tuve que devolver hasta el teléfono, para mí igual fue un éxito, porque no me endeudé y no quedé peor de lo que ya estaba. Para mí sí fue un éxito. Mi guagua nació sana, yo estuve bajo techo bien. Y no endeudarse, No me endeudé en sí, un es un momento de éxito, gran crisis. actualmente encuentro yo. Para mí fue un éxito. Y salir adelante nuevamente después con arte, con teleseries, con arte en este país. Para mí fue un éxito. Pero desde afuera se veía como ¡ah! El fracaso. El fracaso, porque la actriz que lo tenía todo, ahora no tiene nada. Y era como, yo no lo veo así. No lo veo así. O sea, hoy tenemos, mañana no, pero si tengo vida y mis hijos están bien y yo estoy bien. Y me acuerdo patente, un día haber ido caminando a buscar a mi hijo a pata al colegio, yo así mi guata de 8 meses, con nada, ni trabajo, ni no sé qué, y me iba comiendo una naranja. Y me acuerdo, pero sí, te juro, el rayo del sol que venía así a la naranja, y yo así una tarde de otoño. Y me iba comiendo esto mientras caminaba y dije, yo lo tengo todo. Obvio. Qué Lo bonito tengo todo, momento, ¿eh? estoy bien, Sí. no pasa nada. Mañana vendrán de nuevo las cosas materiales. ¿Y tú, Estamos Pati, bien. apretura?
¿Pasaste en algún momento también? Yo creo que ningún artista Eso, ni trabajador de la eso. cultura en este país no ha pasado bemoles económicos. Es imposible, porque nosotros trabajamos por temporada, a no ser que seamos docentes o tengamos un contrato en que podría ser como gestora de un teatro, un canal, pero que son cupos. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en cómo nos organizamos para esos momentos en los que no hay trabajo. Y las personas no tienen por qué nacer sabiendo cómo organizar sus dineros. Un actor, una actriz no tiene por qué nacer sabiendo hacer un Excel. Son cosas que antes en las escuelas no enseñaban. Claro. Yo espero que ahora las nuevas generaciones de artistas, bailarines, hablo arte en general, no solo actores, músicos, nos enseñan a hacer Excel, gestión cultural, porque somos muchas veces autogestores de nuestra economía. No somos empleados contratados. O sea, nuestro trabajo, por ejemplo, ahora es al borderó. Si van 100 personas, nuestro sueldo tiene que ver con las 100 personas que pagaron su ticket en el teatro. Y con ese bordero tienes que pagar todo, además, ¿o no? Hay que pagarle al teatro y luego Son 12 sueldos, por Ya, ejemplo. 12 sueldos más el teatro y todo, ¿no? Las salas de teatro en Chile ¿Ya? se quedan con el 40% del borderó. Ojalá, eso es parejo. Sí, que ya. también tener una sala de teatro ahora yo encuentro que es muy loable porque yo no sé cómo cubren los gastos. Imagínate mantener un teatro. Sí, pues. Entonces, es un país que podría tener una subvención a las salas de teatro, por ejemplo, Ya. como lo hacen en Buenos Aires y otros países que respetan y aman la cultura, para que los actores y la gente que trabaja desde haciendo el aseo en los teatros no tengan que mermar sus ingresos Claro. por este 40% que el teatro necesita. Entonces, queda mucho por hacer en cultura para que poder seguir dignificando los salarios de personas que trabajamos, finalmente también haciendo un bien a la sociedad, porque cuando la persona puede estar frente a un escenario, reflexionar, pasar un buen momento, sacarse los problemas de la casa por un momento, o sea, no es solamente algo que nos beneficia a todos. El trabajo en arte y cultura es bonito porque es hacia afuera, hacia los demás. Entonces la respuesta es sí. Yo no conozco a nadie que tenga trabajo en cultura que no haya pasado por aprietes y por reformulaciones o por cambios de casa o tener que vender cositas para poder sobrevivir. Qué entretenido y qué interesante fue, ¿sí o no? Maravilloso. Maestro. Nos empezamos a despedir. Me pongo de pie para despedir y agradecer a la Pati López y a la Lorena por habernos acompañado. Mucha Gracias suerte. a usted por chiquillas. apoyar el Gracias a teatro. ustedes. Por eso, Sí. mucha suerte por eso. O para eso. Tienes que ir a muchas verla. gracias. Sí, po. Ya. Ya, y están todo mayo, ¿sí? Sí, Sí. solo mayo. Viernes, sábado, domingo. Sí. Ya, no de la espalda, me dicen. Maestro, perdóneme, pero déjeme No, estamos escuchar a atrás como una las bellezas como ahí. coristas. Ahí estamos. Nos vamos a corte y regresamos con más. En todo va a estar bien, no se vayan. Chao, chao. Chao.